One Story, 83. Romanos, parte 2, discernir la voluntad perfecta de Dios. Romanos 8, 16. La comprensión que el apóstol Pablo tiene del Evangelio está profundamente arraigada en el Antiguo Testamento. Sin reconocer la revelación clara que atraviesa toda la historia del Antiguo Testamento, que es completamente imposible que el pueblo de Dios alcance la justicia por sí mismo, no se puede entender la justicia de Dios ni recibir la justicia que es por la fe. Mientras que los judíos, especialmente los fariseos y maestros de la ley, rechazaban la justicia de Dios y buscaban establecer la suya propia, Pablo, quien comprendió el verdadero mensaje que Dios estaba comunicando a través del Antiguo Testamento, rechazó por completo esa justicia fabricada por el hombre. Ahora entramos en la segunda parte de Romanos, que declara la esencia del Evangelio. La ley del Espíritu te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Las cartas de Pablo a los romanos y a los gálatas no son tanto explicaciones ni sermones, sino proclamaciones del Evangelio. En cierto sentido, son gritos desde lo profundo del corazón. Pablo proclama, por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque por medio de él, la ley del Espíritu que da vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo, quien durante mucho tiempo luchó con la ley del pecado y de la muerte, finalmente encontró libertad mediante la ley del Espíritu que da vida. Esto es algo que debemos comprender con claridad. Pablo era alguien celoso por Dios, extremadamente devoto al judaísmo, e irreprochable en cuanto a la justicia legalista. Pero no tenía libertad. Cuanto más trataba de guardar la ley, más se revelaban sus debilidades y quedaba expuesta su incapacidad. Pero por medio de la justicia de Dios, por la redención que vino a través del Mesías, Jesucristo, encontró libertad. Y sin embargo, incluso en esa libertad, al ver la influencia persistente del pecado en sí mismo, clamó, miserable de mí. Pero una vez más, regresó a proclamar la ley del Espíritu. Pablo llegó a comprender que aquellos que han sido hechos hijos de la justicia por medio de la justicia de Dios ya no pueden vivir como esclavos del pecado, aunque la influencia del pecado aún permanezca. Uno puede tropezar temporalmente o cometer errores, pero es imposible continuar viviendo como aquellos que no conocen la justicia de Dios. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, en semejanza de carne pecaminosa, como ofrenda por el pecado, y al condenar el pecado en la carne, cumplió la justa demanda de la ley en nosotros, los que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Por eso, los que viven por el Espíritu ya no están atados a la mentalidad de la carne, que lleva a la muerte, sino que son guiados por los pensamientos del Espíritu, que llevan a la vida y a la paz. La mentalidad de la carne es enemiga de Dios. No se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero aquellos que viven según la ley del Espíritu de vida, y en quienes mora el Espíritu de Dios, aunque sus cuerpos estén sujetos a la muerte a causa del pecado, viven en su espíritu por causa de la justicia. Y al final, incluso sus cuerpos mortales serán vivificados en el tiempo señalado por Dios. Aquellos en quienes habita el Espíritu de Jesucristo ya no pueden vivir conforme a la carne. Son guiados por el Espíritu de Dios y han recibido el Espíritu de adopción, no el Espíritu de esclavitud, de modo que por el Espíritu claman, Abba, Padre. Todas las cosas cooperan para bien. Aquellos que han sido liberados por la ley del Espíritu de vida, por la voluntad de Dios, son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aunque esta vida vendrá con sufrimientos, ciertamente participaremos de la gloria que sobrepasa con creces nuestras aflicciones presentes. En todas nuestras luchas, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Aun cuando no sabemos cómo orar, el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. El Espíritu intercede por el pueblo de Dios conforme a la voluntad de Dios. Así que podemos estar seguros, como hijos de Dios que caminan en esta jornada de fe, que en todas las cosas, Dios obra para el bien de los que lo aman,
de los que han sido llamados conforme a su propósito, por medio del Espíritu, el Espíritu de Cristo. Nada puede separarnos del amor de Dios. Pablo proclama el propósito eterno de Dios en Romanos: a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Para ser glorificado, uno debe primero ser justificado. Para ser justificado, uno debe ser llamado. Y los que han sido llamados ya fueron predestinados por Dios. Pablo también dice: si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros, y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Todo está en las manos de Dios. Por tanto, ni la tribulación ni la angustia, ni la persecución ni el hambre, ni la desnudez ni el peligro ni la espada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pablo explica que cuando Rebeca estaba embarazada de mellizos, Esaú y Jacob, antes de que nacieran o hicieran algo bueno o malo, Dios eligió a Jacob. Decretó que el mayor serviría al menor, y que amó a Jacob pero odió a Esaú. Esta elección no hace a Dios injusto. Porque Dios es perfecto, todo lo que Él hace también es perfecto. Como le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Por tanto, no depende del deseo humano ni del esfuerzo, sino de la misericordia de Dios. Dios mostrará misericordia a quien quiera, y endurecerá a quien quiera. Así como el barro no le puede reclamar al alfarero, la manifestación de la misericordia y la ira de Dios está totalmente bajo su autoridad soberana. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Los israelitas buscaron la justicia por medio de la ley con celo. Dios, en efecto, les mandó a lo largo del Antiguo Testamento que guardaran su ley, pero lo que quedó claro fue que eran completamente incapaces de hacerlo. Esto demostró la necesidad de la justicia de Dios. Pero en lugar de reconocerlo, pensaron que su caída se debía a no haber guardado la ley con suficiente fervor. Así que se volvieron aún más celosos, pero su celo no se basaba en un verdadero conocimiento del Antiguo Testamento. No conocieron la justicia de Dios y trataron de establecer la suya propia, rehusando someterse a la justicia de Dios. Cristo es el fin de la ley, para que haya justicia para todo el que cree. Jesús mismo dijo: no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolirlos, sino para cumplirlos. Cumplir la ley significa que el esfuerzo humano no basta, solo la redención de Jesucristo puede completarla. Sin el mérito de Cristo, lo único que queda es la necedad y el fracaso humano. Así que, uno debe creer con el corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos para ser justificado, y confesar con la boca para ser salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pablo reconoce y proclama plenamente la obra soberana de Dios. Como seres creados, no podemos comprender por completo la providencia de nuestro Creador. Los actos soberanos de Dios no son cosas que simplemente entendemos intelectualmente, son realidades que debemos recibir por fe. Para ayudarnos a comprender esto, Pablo da el ejemplo de Israel. Dios dio a la mayoría de los israelitas un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen. Aunque parecían haber sido desechados en la historia, Dios preservó un remanente, 7,000 que no doblaron la rodilla ante Baal. Incluso cuando parecía que todos habían caído, Dios dejó un tronco. Es solo por gracia que permanece un remanente, escogido por Dios.
Además, como las ramas naturales, Israel, fueron arrancadas, el olivo silvestre, los gentiles, fue injertado. Y ahora también ellos participan de la rica savia de la raíz del olivo. Por eso, los gentiles no deben jactarse, sino temblar. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Todos fueron entregados a la desobediencia, para que Dios tenga misericordia de todos. Pablo dice que esto es un misterio. Por eso no puede evitar proclamar una vez más la majestad de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Disciernan ahora la voluntad perfecta de Dios. Pablo se dirige a los que han sido llamados por la justicia de Dios, que se han convertido en hijos de Dios por medio de la fe y la redención que vino por Jesucristo. Los llama a vivir una vida digna de ese llamado. Pablo habla con firmeza. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Por la gracia que me fue dada, digo a cada uno de ustedes, no piensen de sí mismos más de lo que deben pensar, sino piensen con sensatez, según la medida de fe que Dios les haya dado. Lo repito una vez más, no somos justos por nuestro esfuerzo ni por nuestra devoción. No fue nuestro propio celo el que produjo un cambio fundamental en nosotros. Dios, en su gran amor, nos cubrió, aun cuando éramos pecadores, seguimos siendo pecadores, y continuamos siendo incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Ahora nos guía por la ley del Espíritu. Todo esto es únicamente por la gracia y el poder de Dios. Por eso, los que han recibido esta gracia no se conformarán a este mundo, sino que serán transformados con un nuevo corazón y un nuevo espíritu, aprendiendo a discernir la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y ciertamente caminarán en ese camino, no por su propia fuerza ni por voluntad propia, sino guiados por el Espíritu. No se dejen vencer por el mal, sino venzan el mal con el bien. No debemos ignorar el flujo continuo de la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. A través de la vida de Jacob, representando a Israel, hemos visto el patrón de antes del llamado, y luego la vida después del llamado, el estatus de hijo, pero con altibajos constantes entre esa identidad y la realidad del pecado. Hemos visto el patrón repetido de fracaso y desesperación. Y finalmente, vemos la vida del peregrino, alguien que renuncia a las cosas de este mundo y pone su mirada en el reino de Dios, aunque todavía viva en este mundo. Los hechos de los apóstoles y las cartas que siguen hablan precisamente de ese tipo de vida. Así que, para aquellos que acaban de ser hechos hijos de Dios por gracia, estas palabras son fáciles de entender con la mente, pero difíciles de vivir en la práctica. Por eso Pablo dice: el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Honren a los demás por encima de ustedes mismos. No dejen que su entusiasmo disminuya, más bien, mantengan su fervor espiritual, sirviendo al Señor. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, sean constantes en la oración. Compartir con el pueblo del Señor que esté en necesidad. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así,
harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y lo enfatizo una vez más, este tipo de vida, esta vida de fe, no es algo que podamos vivir por nuestra propia voluntad. Es una vida guiada por la ley del espíritu de vida. El amor es el cumplimiento de la ley. Pablo escribe: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, se resumen en esta regla: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Debemos entender esto con claridad. A menos que primero recibamos el amor de Dios, nunca podremos amar verdaderamente al prójimo como a nosotros mismos con el amor de Dios. Todo amor que esté separado de Dios no es amor verdadero hacia los demás, es solo una forma de amor propio que usa a los demás para beneficio propio. Pablo continúa: desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con la armadura de la luz. Comportémonos con decencia, como en pleno día, no en orgías ni borracheras, no en inmoralidad sexual ni desenfreno, no en disensiones ni envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo, y no piensen cómo satisfacer los deseos de la carne. Acéptense los unos a los otros, así como Cristo los aceptó a ustedes. Después de enfatizar que quienes han recibido la gracia de Dios deben amarse unos a otros, Pablo explica cómo se expresa ese amor, por medio de la aceptación, la cobertura y la paciencia. Así que respecto a la comida o a días especiales, Pablo dice: acepten al que es débil en la fe, sin entrar en discusiones sobre opiniones, porque Dios ya lo ha aceptado. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Vivimos para Dios y para su reino. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, el creyente debe buscar la paz y la edificación mutua. Así como el Dios de la paciencia y del consuelo hizo que los creyentes en Cristo fueran uno en mente y en voz para glorificar a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y así como Cristo nos aceptó para gloria de Dios, también nosotros debemos aceptarnos unos a otros. En él pondrán su esperanza las naciones. Al acercarse al final de Romanos, Pablo recuerda a los creyentes gentiles en Roma. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré himnos a tu nombre. Y dice también: alégrense, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alaben al Señor, todos ustedes los gentiles, aclámenlo, pueblos todos. E Isaías dice: brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los gentiles pondrán su esperanza. Y Pablo proclama una vez más esta esperanza. En todas sus cartas, Pablo proclama la paz de Dios. Pablo, judío, fariseo, discípulo de Gamaliel, quien una vez tuvo todo lo que el mundo podía ofrecer, lo dejó todo. Y lo que más anhelaba compartir con todos era la paz de Cristo Jesús. Esa paz fue el mayor regalo que Jesús prometió y dio en este mundo. Colaboradores en Cristo Jesús. En el capítulo final de Romanos, Pablo presenta a sus compañeros de fe. Se siente como leer los nombres de los valientes de David, los que estuvieron con él y pelearon a su lado. Pero debemos ser claros. La relación de David con sus guerreros no era simplemente la de un rey con sus súbditos, eran colaboradores. Y los que caminaron con Pablo también eran colaboradores en Cristo. Por eso Pablo repite: en el Señor y en Cristo Jesús. Entre los que trabajaron con Pablo estaban Febe, su hermana en Cristo y protectora. Priscila y Aquila, que arriesgaron sus vidas por él, Epeneto, el primer convertido en Asia, y Andrónico y Junias, que estuvieron en prisión con él. Todos ellos fueron fieles colaboradores en el Señor.
Finalmente, Pablo advierte a los creyentes en Roma que se cuiden de quienes causan divisiones y tropiezos. Les dice que eviten a esas personas, porque no sirven a nuestro Señor Cristo, sino a sus propios deseos, y engañan con palabras suaves a los ingenuos. Los que han sido justificados por la justicia de Dios, por la justicia que es por la fe, por la redención que está en Cristo Jesús, estos, guiados por la ley del Espíritu de vida, caminan hacia la victoria final, llenos del asombro y la gratitud del Evangelio. Aunque cada momento no sea perfecto, y aunque todavía vivamos bajo la influencia del pecado, la historia continúa. La historia del pueblo de Dios que ha recibido el Evangelio, que vive como peregrino camino a su verdadero hogar, llamado por la mano soberana de nuestro Dios perfecto, que promete victoria perfecta.